Entonces, bueno, muy bienvenidas a todas al cuarto taller del curso de formación de trata para docentes y profesionales de la comunidad educativa. Estamos súper contentas porque, tal como decía Reina, estamos finalizando esta segunda versión para docentes de zona sur, y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio práctico y vamos a entregar información práctica eh, para justamente derivación frente a la eventualidad de un caso concreto. Bienvenida, Catherine, también ahí te escuchamos en tu mensaje. Bueno, y a propósito justamente de la pregunta de Patricia con respecto a qué es la debida diligencia del Estado, sí, te llegó, Claudia, un correo recién, estupendo. Paréntesis, vamos a hacer un trabajo donde yo voy a exhibir algunas cosas, vamos a leerlas en conjunto, pero quiero que ustedes tengan copia también. Entonces, cada una a su correo en este instante está recibiendo unas hojas de trabajo con la cual vamos a hacer un ejercicio práctico el día de hoy. Pero no necesariamente tienen que verlas de enseguida, voy a responder a lo de Patricia y vamos a entrar al ejercicio. Tú sabes, Patricia, de que los estados han comprometido su responsabilidad al suscribir tratados internacionales en materia de derechos humanos. Partiendo de las teorías de ciencia política, ¿no es cierto? El Estado tiene sentido si y solo si su deber es estar al servicio de la persona humana y respeta, protege y garantiza los derechos humanos. Por eso construimos Estado conceptualmente hablando en la teoría política, para proteger la esfera de derechos que tienen las personas. Cuando los estados suscribieron la Declaración Universal, que hay cierto nivel de conversación si es un tratado propiamente tal, pero se entiende que son normas de jus cogen, digamos, obligatorias a nivel internacional, pero más allá de la discusión de la Declaración Universal de Derechos, tú tienes dos grandes pactos, digamos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tienes el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y adicionalmente, particularmente digamos, en el continente americano, que es muy novedoso, a pesar de que Europa también lo tiene, nosotros suscribimos una Convención Americana de Derechos Humanos. Y adicionalmente también Chile ha suscrito otros tratados que se entienden que forman parte de la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, y te menciono dos en particular: la CEDAW, es decir, la Convención contra la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención de Derechos del Niño, y podemos agregar sin lugar a dudas la Convención y el Protocolo de Palermo. Teóricamente hablando, frente a la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos, lo que te dice la teoría y por supuesto la jurisprudencia es que los estados tienen dos tipos de obligaciones. Obligaciones de respetar los derechos humanos, que básicamente dice relación con situaciones en que es el Estado mismo el que infringe los derechos humanos. Piensa en contexto de dictadura, piensa en un contexto de represión. Voy a sacar el ejemplo de siempre, digamos, piensa en la situación de Venezuela con Maduro, donde hay una violación directa, y también podemos decir lo que se ha dicho en Chile con respecto a la actuación, digamos, estatal para el estallido, no hay país que se salve. El Estado no respeta el derecho en la medida que el Estado directamente lo vulnera. Pero la mayoría de los casos, porque en general en un Estado de derecho no vas a tener en principio estados que vulneren directamente el derecho, sino que ocurre la otra obligación. La otra obligación del Estado es la obligación de garantía. El Estado tiene que asegurarse de garantizar que tiene implementadas las leyes, los mecanismos de prevención, los mecanismos de investigación, los mecanismos de sanción y los mecanismos de reparación frente a vulneración de derechos humanos. Cuando tú tienes un Estado que no previene, que no tiene legislación adecuada, que su aparato estatal no investiga, lo que está haciendo es faltar a este deber de garantía que constituye el deber de debida diligencia. Probablemente tú te acuerdas en derecho civil que la debida diligencia, o en derecho civil se habla de la diligencia debida, se hace alusión, ¿no es cierto?, a ciertos estándares de cómo tiene que ser tu comportamiento. La debida diligencia del Estado es exactamente la misma dinámica, básicamente cuál es el estándar de comportamiento, el estándar de medios que tiene que implementar el Estado. Básicamente en materia de trata, lo que te dicen distintas organizaciones, y nosotros estamos de acuerdo, es que los países en Latinoamérica no cumplen a cabalidad la debida diligencia estatal. Hay una brecha muy importante
a nivel legislativo, a pesar de que nosotros consideramos un acierto, digamos, que hayamos tipificado el protocolo de Palermo tal como está, hay críticas, por cierto, podríamos tener, en base a lo que hemos conversado en otras sesiones, podríamos tipificar expresamente, por ejemplo, la mendicidad infantil o la participación de menores en actividades criminales. Podríamos hacerlo porque sin lugar a dudas te elimina una conversación pendiente de si esas dos finalidades de explotación entran en trabajo forzado o en servidumbre. Ahora, interpretativamente hablando, por supuesto que entran, pero claro, podríamos tener un déficit en esa materia. Otro déficit que podríamos tener en materia de trata en Chile es que hay algunos países que los famosos medios comisivos, ¿se acuerdan? Los medios de coacción, engaño, abuso, vulnerabilidad, con el cual en el fondo tú captas, trasladas y luego terminas explotando. Hay países que no lo tienen integrado en el tipo penal, sino que son agravantes. Y eso, sin lugar a dudas, facilita una investigación porque es un elemento que no tengo que probar. Solo tengo que probar esta dinámica, ¿no es cierto?, de captación y traslado y la explotación propiamente tal. A pesar de que yo les decía también en el módulo en cuestión de que eso tiene de dulce y agraz porque en rigor vayas a tener que probar o no la coerción, la fuerza o el engaño, en rigor siempre en un caso de trata van a ver esa figura. ¿Ah? Entonces, pero yo te diría que el déficit más alto que nosotros tenemos en materia de debida diligencia de trata en Chile dice relación con la investigación y sanción de los casos penales. La mitad de las causas formalizadas en materia de trata tienen condena. Uno podría ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero en rigor si un fiscal formaliza, particularmente en Chile, donde se formaliza muy poco, se investiga muy poco, claramente tener el 50% de las causas con condena es relativamente bajo, digamos. Y eso tiene que ver porque lamentablemente funcionarios públicos de inspección del trabajo, La de PDI. sanitarias, PDI, fiscales, jueces, no entienden el delito, no detectan el delito. Pues como pudimos ver en las sesiones anteriores, este es un delito que básicamente consiste en la explotación de personas vulnerables, o como dijimos en aquella sesión, la explotación de personas abusables. Y lamentablemente los prejuicios, las preconcepciones, la mala formación que pueda tener la opinión pública en general con respecto al delito de trata, es una experiencia humana que también se repite en los funcionarios públicos. Y no ha habido una política apoyada desde las más altas autoridades de hacer una formación transversal, permanente, sostenida a nivel nacional con respecto a esta temática. Entonces tú tienes distintos esfuerzos, nosotros sabemos que la mesa intersectorial ha hecho distintos esfuerzos, trata de articular distintos esfuerzos, pero cuando el Estado no tiene una firme voluntad política de asignar un presupuesto a una política pública, la verdad es que va todo mucho más lento, porque todo se va sumando a pequeños esfuerzos individuales de distintas instituciones públicas y de la sociedad civil. Entonces, esa es un poco la brecha, y en ese sentido no lo vimos en este curso, pero en otros cursos que tenemos o en otras charlas, que pueden, estoy casi segura que la tenemos en nuestra página Facebook, América Latina tiene un hito muy importante en materia de debida diligencia del Estado en materia de trata, que consiste en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso de Hacienda Verde Brasil, donde condenó al Estado de Brasil por la falta de debida diligencia en ámbitos de prevención, detección, protección de víctimas, investigación y sanción, por alrededor de 120, 130 trabajadores que desde el año 90 hasta el año 2000 estuvieron bajo condiciones de esclavitud trabajando, incluso con guardias armados que les impedían salir. Y ese fallo, que es un fallo del año 2016, que todavía se analiza, todavía se divulga, para América Latina ha marcado un antes y un después, porque después de ese fallo la verdad es que los estados no pueden, digamos, desconocer que existe un estándar con respecto a cómo tiene que ser la debida diligencia. Aquí hay un esfuerzo monstruoso que afortunadamente, no sé si Denise y Paz van a estar de acuerdo conmigo, pero tú puedes observar en los fenómenos humanos, y particularmente en este momento de pandemia, un proceso de aceleración. Los procesos sociales y humanos se están acelerando. La gente está tomando conciencia más rápido.
¿Y por qué te comento esto? Porque a nivel internacional, tanto del Estado como principalmente la sociedad civil, en este momento hay mucha difusión. Hay mucha difusión, hay mucha presentación de reportes internacionales, hay harta discusión. Entonces la apuesta que nosotros observamos, y que yo creo que Denise tiene también la experiencia en base a que ella viene trabajando en esto hace mucho más atrás, es que esto se va a ir acelerando. ¿Ah? Y por lo tanto la multiplicación del conocimiento y de la cantidad de gente que sabe con respecto al tema, yo tengo la esperanza de que vaya aumentando como exponencialmente. Y por supuesto, Patricia no forma parte del curso, pero yo también estoy de acuerdo con esa, a mí me encanta, digamos, la visión holística, y sin lugar a dudas hay una explicación energética, ¿no es cierto?, que tiene que ver, que este hermoso momento de toma de conciencia, de darnos cuenta, y la pandemia y el hecho de comunicarnos todo a través del internet también nos conectó a un mundo, y ahora sé lo que pasa en Malawi, y ustedes ya saben lo que pasa en Costa de Marfil, ya saben que los chocolates que compran los cultivan, digamos, niños bajo trabajo forzado, y suena un poco pesado, pero son esas pequeñas cosas, el que no le compremos más chocolates a Nestlé, porque Nestlé utiliza trabajo, niños sacándolos en todos sus productos. Todos Sus productos. los productos con chocolate. No Nestlé. Y bueno, en Nestlé, Mars Bars, Hershey, y otras marcas que felices de compartirlo, porque en este minuto, digamos, se está discutiendo el juicio contra ellos en Estados Unidos. Se presentó una demanda grande, que nosotros también estamos haciéndole seguimiento, digamos. Entonces, ese es un poco el contexto de la debida diligencia. Yo no sé si, Denise, tú quieres como comentar algo más con respecto a cómo ves tú esta multiplicación. No sé si eres tan optimista como yo, y Paz, o cómo lo ves, digamos. Bueno, yo creo que ha habido, no sé, nosotros estamos desde el año 2001 haciendo una y mil actividades para esta socialización, y la verdad es que cada vez que me topo con grupos hay desconocimiento. No quiero ser la vieja aguafiesta que llega al grupo, pero es demasiado el desconocimiento que existe alrededor de la trata, a pesar de que por años nosotras, cuando teníamos recursos, pudimos capacitar, por ejemplo, en un año 7.000, 8.000 carabineros, por ejemplo, o PDI. Claro. Y eso hace mucho tiempo que ya no lo estamos haciendo, porque no están ni los recursos para movernos por todas las regiones ni nada. Pero yo creo que es difícil que este tema no se toque, porque yo creo que las cosas también están cambiando en el país, y ya muchas de las cosas que son violentas y de explotación, yo creo que van a tener un mejor camino. Incluso la explotación sexual en todo su ámbito. Y ya se lanzó no sé si será un voladero de luces, pero se lanzó un proyecto de ley hace como una semana y media contra la explotación sexual. Nosotros hemos estado peleando por eso años con algunas amigas y amigos fiscales. Y es difícil, pero bueno, por lo menos se lanzó un primer proyecto. El proyecto de trata costó 6 años sacarlo. Y fuimos motivando al Ministerio Público, a los carabineros, a la PDI, así fuimos haciendo un camino lento y asociándonos con la OIT, con distintas personas, con distintas instancias que nos pudieran dar la fuerza, porque nosotros somos una ONG pequeña, entonces ahí fuimos haciendo alianzas, UNICEF, con distintas instancias para poder ir moviendo esta legislación. Y costó mucho, costó muchísimo. Hacíamos reuniones con los diputados, con los senadores. Algunos nos miraban y decían, ¿pero para qué? Si nosotros ya firmamos el protocolo de Palermo. Les comento que nosotros entregamos digo nosotros porque fue un trabajo arduo en el Senado y en la Cámara de Diputados. Cuando se entregó el primer documento, el primer proyecto de ley de trata, me llama la diputada Sada, que fue la que lo movió, ¿no es cierto? Y me dice, Denis, vamos a tener que sacar esto porque no corresponde, porque Chile no ha firmado el protocolo de Palermo.
O sea, recién ahí se dieron cuenta, al presentar este proyecto de ley, recién ahí se dieron cuenta que no habían firmado Palermo. Eso fue el 2004. Así que el 2005 se puso el proyecto de ley porque primero tuvieron que Claro. financiar, o sea, que aprobar el proyecto de ley, el proyecto de Palermo. Entonces, muchos abogados nos decían, pero ¿para qué quieren una ley especial en el Código Penal si ya tenemos firmado el protocolo de Palermo? Pero ya sabemos eso. Nosotros no hay protocolo, no hay documento, no hay convención que nosotros no hayamos firmado. Somos los número uno en firmarla. El problema es cómo la llevamos a camino, ¿me entiendes? O sea, recién yo diría que en los últimos 5 años, y eso podríamos estar pensando de que la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, con sus 3 protocolos, está siendo escuchada por los jueces hoy día. Porque en general, ya, no me venga con esa historia más o menos. ¿Me entienden ustedes? Entonces, es súper complejo el tema legislativo. Yo, bueno, Y es un o sea, proceso. Pero hay que yo confiar tengo, en que vamos a ir sí, avanzando, obviamente. Si ustedes me yo dicen que más sobre más lleno. si Yo en ese ustedes me sentido dicen soy que como, el comité, o sea, si ustedes me dicen que hace 10 años o 15 años atrás me dicen que el Ministerio del Interior se iba a hacer cargo de una política, yo me hubiera muerto la risa. Sin embargo, el Ministerio del Interior hoy día tiene la mesa, se fijan, y tiene todas esas cosas. Entonces, los avances son claros, pero siempre muy lentos. Eso. Paz, ¿tú querías compartir algo? sí, sí, pensaba, o sea, totalmente de acuerdo con Denise que los avances han sido, hay avances, digamos, pero yo al igual que tú, Carolina, prefiero ver, o sea, en esta lucha, digamos, el tema de la trata, de incorporarlo, qué sé yo, frente, digamos, a un sistema de justicia que es un murallón, y los funcionarios públicos, la falta de formación, todo lo que, digamos, que da pie a que esto siga ocurriendo, pero lo que me ocurre es que es un camino largo que frustra muchísimas veces, pero siempre en el camino aparecen otros y otras, digamos, como están ustedes hoy día, digamos, que vamos construyendo entre todos un colectivo, digamos, para hacer algo por los niños en ese tema de la trata, por los que más sufren, por los más vulnerables, por los abusables, ¿ya? Y en este momento, digamos, el empeño, no solamente desde, yo creo que eso es súper importante y eso es como un avance, que por lo menos que yo lo sentí y además me emociona un montón, digamos, que desde la academia, desde las clínicas jurídicas, digamos, ya hoy día todos empiezan a hablar del tema. Tú te puedes dar cuenta, Denise, nosotros cuando partimos con el tema nos miraban, tal como tú dices, como que viejas locas, o sea, ¿qué es esto? No hay trata, Claro. esto no es así. Y esa es una discusión con la gente de la PDI, o sea, pero por eso te digo, o sea, yo rescato y valoro, digamos, toda, y esta pandemia que finalmente viene muy mal a la trata, pero a nosotros, digamos, a los que estamos preocupados del tema, nos ha permitido, digamos, acercarnos más a otras redes internacionales, sabiendo que, digamos, en todos los países pasa lo mismo, y hacer fuerza para que las cosas vayan ocurriendo. Será lento, pero hay que estar. Eso. Ujú. Gracias, Paz. Comenzamos entonces. Súper buena tu pregunta, Pati, porque gatilló esta muy buena conversación y nos volvemos a nuestro tema, está Gracias. ligado, por cierto. ¿Qué es lo que nos interesa ver en nuestra última sesión? Bueno, primero vamos a aplicar nuestros conocimientos, vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico. Para eso, ustedes en su correo en este minuto tienen 3 documentos, vamos a verlos en conjunto, pero para que sepan que los tienen en su correo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico, luego vamos a comentar, si nos alcanza el tiempo, queremos hacer una derivación a la guía, porque la guía contiene ciertas actividades formativas y preventivas a realizar por la comunidad educativa que creemos que pueden ser súper útiles también para eventualmente poder hablar esta temática con los niños. Posteriormente queremos conversar y entregarles a ustedes las orientaciones concretas sobre denuncia, orientación y protección a personas víctimas de trata y básicamente poder insertarlas en la institucionalidad nacional, qué es esta mesa que hemos hablado tanto en estas sesiones, qué es el protocolo intersectorial de víctimas,
Y finalmente el día de hoy tenemos a Carla Retamal. Carla, aquí está Carla, súper bienvenida Carla. Carla es de la Unidad Educación para Todos del Ministerio de Educación, que estuvo justamente detrás de la elaboración de la guía junto con Denise, y ella nos va a contar específicamente acerca de la prevención y la política pública del Mineduc para cerrar, ¿no es cierto?, nuestro taller. Un par de anuncios importantes. Este sábado tenemos el segundo encuentro internacional docente. ¿Cuál es la idea? Que los docentes de los 3 países nos podamos juntar junto con las relatoras y podamos tener una instancia de compartir experiencias, dudas, preguntas, y para eso están cordialmente invitadas. Y finalmente contarles que el sábado 31 de julio, el día después al Día Internacional de la Trata, vamos a tener el seminario de cierre, un seminario internacional, y la entrega de diplomas con todos los participantes, y nos comunicaremos con ustedes porque nos encantaría que un representante de Chile pudiera estar también presente en el seminario, contando desde iniciativas que les gustaría implementar. Ahí vamos a estar en comunicación con ustedes para poder tener un representante de Chile. Entonces, vámonos en campaña, vámonos con nuestro ejercicio práctico, que tiene por objeto justamente hacer la conversación. Este caso creo que lo hemos mencionado, así que no va a ser tan difícil. Vámonos con el caso, esto es un caso real. En agosto del 2015, César, voy a decir los puros nombres iniciales para que después no nos confundamos con apellido, César y Rosa viajaron desde Otavalo, Ecuador, hasta Chile con John, Jonathan y el menor Javier, con el fin de que trabajaran para ellos vendiendo los puestos de ferias itinerantes, para lo que les ofrecieron pagar a cada uno de ellos $150.000 mensuales, perdón, $150 mensuales, que se harían cargo de solventar su comida, regularizar su condición de migrante en Chile y debiendo ellos pernoctar en el puesto de trabajo. El 28 de agosto del 2015, por el Paso Colchane, ingresaron todos al territorio nacional y para ello, previamente instruyeron a Antán, Bacando y Carrión, John, Jonathan y Javier, para que declararan que su ingreso era con la finalidad de vacacionar, lo que así hicieron. Además, y con la finalidad de que se les permitiera la entrada, entregaron a Jonathan y Javier una cantidad de dólares que estos exhibieron a los policías, dinero que una vez en el país devolvieron a Cabascango, Pachito y Tambaco Morales, es decir, ¿no es cierto?, a César y Rosa. Ya instalados en casa de los acusados, los 3 jóvenes debieron dormir en un camarote con 2 camas y se encargaron de reparar la estructura de un puesto que sería usado en las ferias. Jonathan Carrió regresó a Ecuador y los otros 2 jóvenes, a instancias de Cabascango y Tambaco, recorrieron varios pueblos en los que instalaban sendos puestos de propiedad de los imputados, en los que vendían diversos artículos en jornadas de trabajo de alrededor de 12 horas diarias sin días libres y sin que por ello a la época hubieran recibido paga alguna, y en los que además, en precarias condiciones, dormían, comían y se aseaban. Así transcurrieron los hechos, hasta que el 6 de abril del 2016, policías realizaron un control en la Plaza de Armas de Purranque y apersonados en el puesto donde trabajaba John Antamba, lo controlaron, oportunidad en que éste se identificó con una cédula a nombre de un tercero. Ante ello fue detenido y al ser interrogado entregó su identidad real y admitió que se encontraba trabajando para Cabascango, Pachito y Tambaco Morales realizando la venta de bienes muebles en el puesto de trabajo donde además dormía, se alimentaba y se aseaba, añadiendo que para su alimentación contaba con 3.000 pesos diarios, que no le habían pagado remuneración alguna y que su documentación se encontraba retenida por sus empleadores, tal como ocurría para con Javier Vladimir Canto, el menor de edad. ¿Cuál es la idea ahora? Entonces, la idea ahora es que los vamos a separar en pequeños grupos. Ustedes tienen el ejercicio y la idea es que podamos identificar, que podamos identificar, después vamos a volver todas juntas a la sala, los actos comisivos, donde está presente la captación, el traslado, la acogida, qué medios, ¿no es cierto?, comisivos fueron utilizados, si fue utilizado engaño, abuso, vulnerabilidad, coacción, pagos, y finalmente, ¿no es cierto?, poder analizar qué tipo de explotación, que ya probablemente ya lo anticipan, pero dónde observan los distintos indicadores que hemos conversado. En vuestros correos electrónicos en este instante tienen este mismo resumen que hemos leído y tienen las declaraciones del menor y la declaración del mayor de edad.
Entonces, vamos a hacer estos pequeños grupos de trabajo. Vamos a hacer grupos de 3, que va a asignar automáticamente, y ustedes van a recibir ahora una invitación a unirse a un grupo. ¿Ah? Únanse para que en conjunto lean los documentos, no son muy largos, es una carilla cada declaración, lo pueden leer en conjunto y hacer un pequeño análisis de conversación entre ustedes y luego volvemos como a esta especie de sesión plenaria. ¿Les parece? ¿Alguna consulta? Bien. Entonces, Carolina, ¿cuánto tiempo vamos a tener? son las 18:36, por lo tanto vamos a dar 20 minutos. Y a las 18:56 volvemos. ¿Les parece la cantidad de tiempo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora cada una de ustedes debería recibir una invitación que les pedimos que acepten para que se vayan a su respectiva sala. Elian, te pido que ingreses a tu sala. No sé si me escuchas. Ahí salió. El mensaje, vi el Ahí está. mensaje y entré y las dejé a las dos, pobre. Las dejaste a las dos Mi solitas. compañera las dejé sola. Pero deberían haber... ¿Dónde va? Porque no Ahí está. están las dos. Estupendo, ahí ingresan Esa, todos. esa. Buenísimo. Bien, entonces vamos a ir por grupo. Ya. ¿Cómo vamos a hacer esto? Básicamente vamos a pasar por grupo para que cada grupo nos entregue sus conclusiones y vamos a ir analizando los distintos elementos en conjunto. Entonces voy a comenzar por el primer grupo, que es de Catherine y Patricia. Catherine y Patricia, ¿qué nos pueden reportar? ¿Qué es lo que ustedes identificaron? Pati, ¿tú? Dale, Catherine. Ah, ya. Que te Es está que yo pensé que indicando la ahí. Pati iba a hablar. Tú me complementas, Pati. Ya, aquí está. Entonces, la acción de captación le ofrecen venir a Chile por trabajo. Ya es un reclutamiento que se hace en el Ecuador. El traslado fue legal, entre comillas, porque ellos entran a Chile con una visa como de turista, ¿ya? Y fue por el paso de Colchane. Y acogida recepción, esto es en Concepción, en Curranque, ¿ya? La señora Don César y la señora Rosa lo acogen en su casa, de primero ellos lo están ayudando a arreglar las cosas, ellos le ofrecen dinero, pero después cuando empiezan a trabajar cambia todo el sistema. Es una explotación laboral, le retienen sus documentos, es una trata con fines forzados por engaño, ¿ya? Lo engañan, le prometen que van a ganar cierta cantidad de dinero y no es así. Y obviamente hay abuso por las horas de trabajo y todo. Perfecto, Catherine. Perfecto. La Pati Súper. no sé. Pati, no sé si tú quieres agregar algo más. Yo quería preguntar más que nada, porque cuando estábamos analizando el caso, obviamente se dan todos los elementos, pero cuando llegamos a la servidumbre, porque claro, esto es abuso en términos generales, porque no es abuso sexual, pero sí hay abuso, porque ya que te vulneren los derechos de abuso. Pero el tema de la servidumbre, no sé si me suena en la mente que alguna característica o alguna fineza podríamos destacar ahí. Sí, sin lugar a dudas. Mira, el tema de la servidumbre como figura jurídica constituye lo que se denominan las formas análogas a la esclavitud. Cuando nosotros vimos los distintos tratados, comenzamos por el Tratado de Esclavitud del año 26, que define lo que es la esclavitud, y luego el año 56
el convenio suplementario para la abolición de la esclavitud reitera la definición de esclavitud y crea 4 figuras nuevas: la servidumbre de la gleba, la servidumbre por deuda, la venta de niños y el matrimonio forzado. Y la figura de servidumbre, en principio, es heredera de la servidumbre de la gleba y de la servidumbre por deuda, principalmente la servidumbre de la gleba, que es la servidumbre que se da en el campo. La figura de una persona cuya vida y alojamiento digamos, la persona toda su esfera, digamos, de interacción está dada por esta calidad de siervo o sirviente de la persona. Ahora, para hacerte sumamente estricta, la figura de servidumbre propiamente tal está en estos 2 convenios, pero su desarrollo ha sido principalmente o doctrinario o por organismos internacionales o eventualmente por jurisprudencia internacional, y en el fondo podría ser subsumida al trabajo forzado, que tiene una definición operativa mucho más clara, y que tiende a utilizarse la figura de servidumbre cuando el contexto del trabajo forzado tiene que ver con la realización de un trabajo como sirviente, sirviente doméstico, sirviente de la familia que me acoge, y esa es un poco la figura que se ha utilizado. ¿Ah? Técnicamente se ha utilizado más para hablar de servidumbre doméstica forzada, más que necesariamente tipificar situaciones como servidumbre de la gleba. Es decir, por ejemplo, el caso de los paraguayos en Chile fue tipificado como trabajo forzado en la formalización, no como servidumbre de la gleba, pero eventualmente podría darse una figura de esa naturaleza, pero está vinculada más bien a situaciones donde existe esta servidumbre de tipo doméstica. Pero Perdona, hay un tema con la ley nuestra, con la ley chilena, porque en el tiempo que se legisló no se aceptó el tema de servidumbre y una serie de cosas, porque se decía en estas discusiones que habían en la Cámara de Diputados y de Senadores, que teníamos una ley laboral y que esa ley laboral era la que tenía, no había que mezclar. Una torpeza, porque no es lo mismo estar con dificultad laboral, que es cotidiana en este país, pero es distinto estar en una dificultad laboral dentro de una situación de trata. No es lo mismo. Pero bueno, por eso hubo tanto enredo en el tema, por ejemplo, de los paraguayos y del caso de Frafra, ¿no? Que ellos no, o sea, no se ganó ese juicio, habiendo además evidencia, pero 1000 evidencias de todo lo que había sucedido. Y ahí porque los jueces también esperaban que la esclavitud que se decía era tenerlas amarradas y así sin moverse, ¿me entiendes? Y no era eso. O sea, ellos estaban en condiciones subhumanas, comían una porquería de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estaban amarrados ¿me entiendes? O sea, no. Entonces, hay esos defectos son principalmente porque había malas influencias en el momento de legislar, porque no se entienden en el país. No se entendía mucho, por más que uno explicaba y volvía a explicar. Que estamos entendiendo por servidumbre, que estamos entendiendo por esclavitud. Entonces, todas esas cosas fueron muy complicadas para que lo pudieran asumir los honorables y las honorables, para ser honesta. Perdón. Exactamente. Nos despedimos a María Paz, que tiene lo de Frafra. ¿Es antes de Hacienda Verde? Sí, es antes de Hacienda Verde, exactamente. ¿Y sería distinto el fallo? Es discutible, Patti, porque está en directa relación con el conocimiento que los jueces tienen sobre la materia. Y además, ¿no es cierto?, lo que ha planteado Denise, de este paradigma de pensar que la esclavitud implica que la gente está amarrada. Hay mucho desconocimiento antropológico y psicológico, en el sentido de que los jueces lo que hacen es una proyección de las situaciones pensando ellos bajo la realidad que ellos viven. Entonces, por supuesto que cuando yo tengo una posición, un rol superior dentro de la sociedad,
claro que desde esa perspectiva privilegiada yo puedo decir, bueno, pero ¿por qué no se fueron? Cuando desconozco, ¿no es cierto?, la información antropológica y psicológica de qué significa tener una presión, de que me van a deportar, de que no voy a recibir el pago, por supuesto que hay un ejercicio de empatía que está atrofiado, digamos. ¿Ah? Y lo que tú observas exactamente, mira, en Chile hay dos grandes problemas que tenemos con respecto a estos delitos. El primero tiene que ver con la falta de conocimiento y por lo tanto la no detección de estas condicionantes más bien sociológico, antropológico y psicológico, eso por un lado. Y el otro gran problema que tienen los sistemas de justicia, no solo en Chile, es que han evolucionado a tal punto de que, mira lo que te voy a decir, pero esto es súper jurídico, pero han espiritualizado la figura del dolo. Es decir, el dolo, que es la intención y la voluntad de querer realizar el acto, tú nunca vas a poder meterte a la psiquis de la persona. Tú nunca vas a poder saber si hubo efectivamente una voluntad dolosa y maliciosa de querer hacerlo, o si hubo una especie de indolencia tal que en realidad no me importa y sigo cargando a la persona. Pero eso al derecho no le interesa. Es decir, al derecho, desde el minuto en que yo exteriorizo una actuación de abuso, yo tengo que darme cuenta que la persona tiene, digamos, una racionalidad que permita entender lo que está haciendo. Y si yo tengo los datos objetivos por fuera, digamos, externos, yo tengo que asumir que estoy frente a prueba indiciaria y sacar una conclusión frente a prueba indiciaria. Pero eso no lo hacen, porque al espiritualizar el dolo, al querer saber qué está en el fuero interno del sujeto, lo que hacen es que exigen como única prueba posible para demostrar la trata, la confesión. ¿Te fijas? Pero el problema es que, y eso en el fondo ata de manos a cualquiera. Y esto es particularmente notorio en el caso en el caso último que hubo con una adulta, en todo caso, que es el caso de Cabildo. Esto lo digo en la máxima de las reservas, pero ya los abogados lo han dicho públicamente, pero los imputados, cuando les preguntaron, bueno, ¿por qué tiene esta señora arriba de saco sin pagarle? ¿Por qué la tienen en estas condiciones? Las personas decían, no entiendo. No hablo español. No hablo español, no es tan así, ella mandaba plata. Y lo que no entendía el fiscal es que esa negativa permanente a responder, ¿qué hacen los fiscales? ¿Qué hacen los inspectores laborales? Tienen al tratante, al empleador, con negativa de responder, con negativa de mostrar documentos, y en vez de entender que eso es una confesión, concluyen de que el delito no se encuentra probado. Te voy a dar otro ejemplo que lo grafica. Tú tienes una denuncia de trabajadores que dicen, no nos pagan las horas extra, no firmamos los registros de asistencia, no nos permiten registrar las horas. El inspector le pide la documentación al empleador, el empleador no la tiene, y el inspector lo que hace es sancionar al empleador por un tipo de falta que se llama no exhibir la documentación, pero con respecto a la denuncia de que no pagan, de que no hacen firmar asistencia, Chao. lo que hace el inspector es declarar que no constata infracción. Entonces, si tú te fijas, el absurdo, ¿tienes apagado el micrófono, Pati? Así que si estás comentando algo. No, fue como una reflexión interna y ahí tendría que haber hecho la denuncia a la PDI. ¿Qué está funcionando mejor? ¿Carabineros, PDI, Ministerio Público? PDI, la BITRAP. Existe una brigada especializada en trata, pero... Lo vamos a ver en la siguiente hora. Voy a pasar al segundo grupo. Claudia, Carla, Laura, ¿quién va a exponer acerca de cuáles fueron, si coinciden con la visión de Patricia de Catherine o qué aspectos distintos? No se peleen. No, en general coincidimos, si es que aquí estamos en hora... En general coincidimos de que, claro, la explotación es con fines laborales, igual la captación es bajo una propuesta engañosa. En el fondo dice que le van a pagar en presencia de sus padres posteriormente, pero tampoco hay un plazo determinado por tiempo de trabajo. En los dos casos no existe un plazo determinado. Entonces ahí está como la promesa, ¿cierto? Esa promesa de que algún día te voy a pagar.
Y también creemos que, claro, es una propuesta engañosa, el reclutamiento está en la instrucción, o sea, a pesar de que pasan, entre comillas, igual hay una instrucción de que van a cumplir un engaño, pero el engaño no lo van a hacer ellos, porque igual van a pasar con dinero, pero hay una instrucción detrás, ¿cierto? No es algo que ocurre de manera transparente, de manera honesta, espontánea. El traslado ocurre por un paso de Colchane. Bueno, y está también el tema de la acogida, que es en el mismo lugar como dijeron nuestras compañeras, pero nótese que son 3 jóvenes en un camarote con 2 camas, y donde además les toca reparar el puesto de trabajo y posteriormente duermen en los puestos de trabajo, bajo situaciones indignas en el fondo. El horario era extensivo, aun cuando les dijeron que iban a trabajar varias horas, o sea, es que tampoco conocen la legislación de este país donde existe, ¿cierto?, unas condiciones específicas de trabajo. Están en condiciones precarias de habitabilidad. No queda claro, en el fondo está como retención de documentación, pero igual al ellos tener el pasaporte, ¿cierto? Cuando leemos el testimonio del joven, tienen el pasaporte, igual hay una retención de documentos, ¿cierto? Claro, Aun cuando uno dentro de América, por el Tratado de Mercosur, uno igual puede trasladarse con el carnet de identidad. Igual es curioso de que haya sacado pasaporte y que este haya sido retenido. Yo creo que ahí había falta de información por parte de este menor de edad. Pero claro, el tiempo de permanencia ya estaba fuera de lo considerado al ingresar como turista y no como trabajador. Yo no sé ahí si Laura cree que lo dije todo, y Carla. Y no, solamente el tema de que se iba, digamos, del agravamiento con el tema de que no se puede, no tenía francos, digamos, días libres de trabajo, bueno, las condiciones donde vivían, de habitabilidad, bueno, todas esas cosas van, digamos, enmarcando las condiciones de explotación y de trata. Perfecto. Que es más o menos lo que lo que dijeron nuestras compañeras del grupo 1. Súper, súper. Hay una cosa interesante que lo vamos a comentar al final, a propósito justamente del cruce de fronteras, pero lo vamos a comentar al final. Así que muchísimas gracias por los aportes, buenísimo. Y finalmente tenemos a Elian y Paz, que estaban con María Paz, pero María Paz se tuvo que retirar. Hola, Elian. Hola, gracias. Estoy sin Hola. cámara, así que voy a comentar desde acá. Yo creo, Dale. bueno, coincidimos con todo en la charla, lo que estábamos hablando desde la captación con engaño, ¿no? Como veíamos que se hace afuera del país, el traslado hasta llegar acá. Yo creo que coincidimos con todo. Lo único que agregaría sería como lo que es toda la parte psicológica de la víctima, ¿no? Cómo se llega a todo ese engaño al menor de edad, se le crea un mundo, se le crea una realidad, porque algo que tienen los victimarios es la capacidad brígida de llegar al subconsciente y crearnos, ¿no? Como esa realidad de que todo va a estar mejor porque ya están viviendo una vida más dura, o que creen más dura, y que después puede realmente sin saberlo venir algo peor, y poner a la víctima también desde un miedo en el lugar de que ellos crean que son culpables de cualquier cosa que pueda llegar a pasar. Claro. Y siendo las condiciones nefastas que los tienen, ¿no? Yo cuando veía el caso pensé todo el rato en la feria en Pichilemu, que se hace de los peruanos, que he ido muchas veces y veía cómo duermen, están en un hotel antiguo acá súper abandonado y todo en condiciones realmente brígidas, y se vuelve como toda una normalidad, ¿no? Desde la víctima que no se considera víctima y que considera esa su nueva normalidad, a nosotros en este caso que estamos acá viéndolo, al tipo del hotel que les arrienda el espacio, y no, es brígido, ¿no? Pero es como todo el victimario que sí tiene la maldad de hacer todo lo que hace para ganar dinero y todo, y la víctima que no se ve víctima, es como toda esa parte psicológica de todo el asunto, desde que lo crean, ¿no? En otro país hasta que lo traen.
Eso. Perfecto, buenísimo. Déjenme compartirles pantalla para, bueno, ya están cada día más expertas, como se pueden dar cuenta. ¿Qué cosas interesantes quería como cerrar de lo que plantearon? Efectivamente, bueno, lo primero es que este es un caso de trata internacional, por la simple razón, ¿no es cierto?, que hubo cruce de fronteras. No es un caso de trata interna, sino que es un caso de trata internacional. El segundo lugar es que, fíjense cómo lo interesante es que ellos hicieron el cruce por paso habilitado. Ellos pasan por Colchane, pero hay una cuestión que no identificaron, y es que ellos le dicen a los chicos que digan que vienen como turistas y les pasan plata para poder probar la bolsa de trabajo, que se llama, que en el fondo es lo que se exige que tengan Bolsa de los viaje. la bolsa de viaje. Sí. Lo que hicieron los tratantes al decirle a ellos que mintieran es tráfico de migrantes. Y por lo tanto, en este caso en particular, hay trata y hay tráfico de migrantes. ¿Por qué? Porque los tratantes violentaron, ¿no es cierto?, vulneraron la norma migratoria, porque hicieron pasar a 3 trabajadores, en vez de tramitar, ¿no es cierto?, la visa sujeta a contrato, lo que hicieron fue pedirles a ellos que mintieran para mentirle al funcionario y por lo tanto ingresar como turista en condiciones de que ingresaban como a trabajar. La legislación nacional y particularmente el Ministerio Público entiende que eso es una figura de tráfico de migrantes. Yo tengo tráfico de migrantes no solamente cuando como coyote hago pasar físicamente a la persona por frontera, sino también cuando yo tengo lo que se llama la falsedad ideológica. Es decir, cuando yo en un paso habilitado, yo miento. Si yo miento, ¿no es cierto?, movilizado por una tercera persona que me dice, oye, vi esto, aquí tienes esta plata para que puedas pasar, esa persona que me pide mentir es el que está cometiendo el tráfico ilícito de migrantes y efectivamente se da esta situación acá. Si hubieran cruzado por frontera a pie, también sería un tráfico de migrantes, el caso más burdo, ¿no es cierto?, el que efectivamente te cruzan por frontera irregular. Este es un caso de una falsedad ideológica, en el sentido que por fuera se ve todo legal, pero el contenido de lo que está declarando la persona que ingresa a Chile es falso, y como es motivado por el tratante, entonces el tratante es el que se entiende autor del tráfico de migrantes. El segundo elemento que ustedes todas destacaron, que me parece muy bien, es efectivamente la existencia del engaño. Pero no hay que descartar, aquí por supuesto que no tenemos todos los medios del juicio, digamos, porque si no sería un ejercicio muy largo, pero no hay que descartar, particularmente en el caso de los niños, 3 medios comisivos más que potencialmente también están en este caso. Y que es el abuso de vulnerabilidad, el abuso de poder y eventualmente el pago a un tercero apoderado, el pago a los padres. Particularmente con el menor, ¿no es cierto?, hay una oferta de que el chico va a venir a Chile, que va a recibir dinero, y eso también, no tenemos todos los antecedentes, pero eventualmente en un caso podría significar que efectivamente, ¿no es cierto?, el padre dio consentimiento para que el chico fuera a trabajar porque ese dinero regresa a la familia. Entonces también eventualmente está la figura del pago de tercero. Y este caso, que es un caso de 3 niños, ¿no es cierto?, indígenas o tabaleños, sin lugar a dudas hay abuso, vulnerabilidad de su situación de origen, donde efectivamente decirle, mira, vas a trabajar en estas condiciones, utiliza el contexto socioeconómico vulnerable, ¿no es cierto?, de la familia, y eventualmente un abuso de poder, a pesar de que jurisprudencialmente no está muy claro la diferencia entre uno y otro, pero hay un abuso de poder eventualmente, si es que podemos identificar una posición jerárquica alta por parte de aquellos que fueron a la familia a buscar a los niños. Y finalmente, efectivamente este es un caso que en la práctica se sancionó como de trata con fines de trabajo forzado, y efectivamente se da, ¿no es cierto?, el engaño, la restricción del movimiento, el aislamiento, no hay noticias de violencia física y sexual, pero eventualmente, ¿no es cierto?, intimidación y amenaza, está la retención de documentos, esto lo mencionó, ¿no es cierto?, el grupo 2, es muy importante el tema, es decir, si hay retención de documentos hay que hay que abrir los ojos inmediatamente. Porque independientemente de la razón que ustedes plantearon, bueno, igual la persona se puede movilizar con carné,
fíjense cómo actúa inconscientemente una explicación lógica que le quita responsabilidad al tratante. Ah, bueno, le retuvo el pasaporte, pero en realidad no es tan terrible porque tiene el carné. No, es terrible que él haya retenido el pasaporte. No hay ninguna razón por la cual el titular de un pasaporte no esté él en control del pasaporte. Eventualmente podría ocurrir la historia de que un adulto protege los documentos de un menor, podría darse esa situación también. Pero dado los otros elementos que están presentes en la causa, claramente tenemos una retención de documentos que funciona más como coacción. Sin lugar a dudas hay retención de salario. No tenemos tan identificado en este caso servidumbre por deuda propiamente tal, pero eventualmente si hubiera habido algún cobro permanente de, oye, la comida, esto y lo otro, entendemos que quizás también podría estar presente, y sin lugar a dudas estaba, por supuesto, las condiciones de vida y de trabajo degradantes y las horas excesivas. ¿Ah? Y este fue un caso que terminó de forma feliz, porque este fue un caso en que se sancionaron a las víctimas con condena efectiva, y de hecho esta fue la primera condena efectiva, es decir, con cárcel. Antes todas habían sido concedidas con beneficios carcelarios y por lo tanto se cumplieron en libertad, y en ese sentido es un hito. Así que mis felicitaciones a todas las que identificaron adecuadamente. Ya finalizamos nuestro primer bloque. Hagamos un pequeño break de 5 minutos para quienes se quieren ir a buscar un vasito de agua, un café, para volver brevemente a contarles de la política pública en materia de trata y poder concederle la palabra en esta oportunidad, ¿no es cierto?, oportunamente a Carla. Carla ya estuvo en un taller anterior para los profesores docentes y ahí se nos alargó, pero hoy día vamos a estar súper bien en tiempo, así que hagamos eso. ¿Les parece? Muy bien. No sé si alguno de ustedes hay algún elemento adicional del caso que quiera comentar o compartir. ¿No? Perfecto. Entonces, démonos 5 minutos. Entonces, reanudamos nuestra grabación. Alcanzaron a buscar un cafecito, fantástico. Esperemos, sí, muy bien, eso me faltó. Está helado, estaba para tomarse un cafecito. Sí, mucho frío. Mucho frío hoy día. Sí. Sí, no sé ustedes, yo tengo la estufa a 30 grados y por supuesto las cuentas de la luz. No les explico. Estamos todas igual, yo creo. No, yo fui a comer porque acá hace 1 hora más tarde, entonces ya a esta hora es hora casi de cena. Oye, pero claro, Laura, tú estás 1 hora más. Claro. Sí, de 7 a 9 tarde. No, de todas formas. Ahí viene Patricia. Vamos. Elian. Nos falta Elian, Catherine, Celeste y Denise. Aló, yo ando por acá. Ah, En silencio las escucho. Voy a compartirles pantalla, entonces. Bien. Déjenme aquí. Una de las cosas que queríamos compartirles el día de hoy, que creemos que es sumamente importante, es contarles la política pública en materia de trata para que sepan cuáles son los mecanismos de derivación, de protección, de orientación que existen. Hay muy buenos materiales elaborados por la mesa intersectorial, que a veces no se revisan demasiado, y más allá, sin lugar a dudas, de las críticas que tenemos con respecto al sistema de justicia criminal, es muy valioso que conozcan estos recursos, que conozcan cómo funciona la mesa, y por qué no, eventualmente, ¿no es cierto?, dentro de sus respectivas regiones, poder promover una participación más activa de la comunidad educativa, que sería maravilloso, porque desde esa perspectiva ustedes también, luego de este curso, tienen el potencial de ser agentes de cambio. ¿Cuál es, por supuesto, ¿no es cierto?, para Laura esto quizás no aplica directamente, pero te adelanto que hay efectivamente estructuras similares e incluso más avanzadas, porque Argentina, dentro de la región, es lejos la que tiene la legislación más avanzada, no necesariamente la implementación, porque lamentablemente la población latinoamericana adolece de los mismos prejuicios, ¿no es cierto?, en temas de género, de infancia, de migrante, pero sí te comento, Laura, que en el caso específico de Argentina, Argentina tiene una de las legislaciones más modernas donde los medios comisivos son agravantes y no forman parte del delito, por ejemplo. Y también la otra cosa que tiene interesante Argentina es que tiene brigadas de rescate, oficinas de rescate, y que yo te diría que han sido una de las experiencias más
exitosas y valiosas y que ha generado una cantidad de gente muy experta en la materia. Un poco contarles qué pasó en Chile, ¿no es cierto? Efectivamente en Chile todo comienza con el decreto 2827 del año 2008 que crea la mesa intersectorial, y fue un decreto muy interesante porque, en primer lugar, porque tenemos a una de sus creadoras dentro de Libera, Paz González, ¿no es cierto?, trabajó en ese protocolo, junto con Fabiola Cifuentes, actual secretaria ejecutiva, y que crea la mesa intersectorial incluso en un momento donde no teníamos el delito de trata moderno. Como anticipó Denise, Chile ratificó el protocolo de Palermo el 2014, el 2004, se publica oficialmente el 2005, y el año 2011 se dicta la ley 20.502 que tipificó y criminalizó la trata de personas y que introdujo el delito en el Código Penal de la forma que hemos conversado en todos estos días. 20.507, ¿ah? Ah, le puse, gracias por... Perdón, pero es que de No, repente... Está bien. No, muy bien. bueno. Vamos a corregirlo de inmediato. Ya. Vamos a corregirlo. De hecho, vamos a corregirlo al tiro porque ahí la dislexia pudo más. Con respecto a la política pública en trata, anticiparles lo siguiente. Nosotros tenemos una mesa intersectorial de carácter nacional, pero la mesa intersectorial durante el año 2013 y 2014 y en distintos momentos en los años posteriores creó mesas regionales. Cada región tiene una mesa regional que está liderada o por el intendente o por el subsecretario de Derechos Humanos, y en algunos casos también hay algunas otras figuras como eventualmente la Seremía de la Mujer o los centros de atención a víctimas. Lo vamos a ver en detalle más adelante. A su vez, la Fiscalía presentó, designó fiscales coordinadores de trata en cada región, que se supone que son el fiscal especialista en la región con el cual un fiscal, digamos, de alguna localidad más apartada pudiera acceder. La mesa ha funcionado principalmente a través de impulsar planes de acción nacionales. Y en Chile ya llevamos 3 planes de acción. El primero fue el año 2013-2014, el segundo fue el año 2015-2018 y el tercero es el año 2019-2022, que es el que está actualmente en ejecución, pero que lamentablemente todavía no ha sido formalizado a través de la firma de algún tipo de convenio. Y finalmente, contarles que dentro de las cosas dentro de los productos importantes que ha logrado sacar la mesa, es que la mesa logró generar un acuerdo con Fiscalía, PDI y Carabineros para generar un informe estadístico de víctimas de trata todos los años. Ahora, esto es muy bueno, esto es algo que Naciones Unidas insiste permanentemente, los países tienen que contabilizar la trata, pero lamentablemente la estadística oficial solo considera las causas formalizadas. Y ya sabemos que no necesariamente se formalizan todas las causas, por el contrario, se formaliza aquello que el fiscal considera que está altamente probado y por lo tanto pueden que muchos casos reales de trata no lleguen a una instancia judicial. Finalmente vamos a navegar un poco con más detalle, contarles que existen guías de detección y de investigación del delito de trata que los instamos a revisarla porque son buenas guías, y finalmente contarles del protocolo intersectorial de atención a víctimas que lo vamos a ver a continuación. Bueno, esta es el sitio web de la página, lo vamos a recorrer juntas en unas láminas más. Quisiera cortito, lo más corto que pueda. La definición del decreto ley en 2008, les voy a decir que funcionó nada. Hasta el 2011 eso era un chiste. Primera cosa, nos dejaron fuera a la Organización Internacional de Migración, o sea, la OIM, y también a nosotros que habíamos hecho los mapeos con investigaciones, con Carabineros y con la extranjería e inmigración. Nos dejaron fuera, solamente estaba CERNAM, Sename y bueno. Y la verdad es que eso no tuvo nunca, porque igual nos invitaban a tanto a OIM como a nosotros que le explicáramos la cuestión de la trata. Pero no podíamos ser parte. Y hay que decir que cuando sale el proyecto de ley el 2011,
ahí comienza el proceso de realmente activar lo que era una mesa intersectorial de trata. Lo anterior era una linda letra para el tango nomás, porque no daba para más que eso. Así que desde que tenemos el 2011 la ley, ahí comenzó a funcionar, y bueno, la Carola lo sabe muy bien porque ella fue parte de ese proceso muy fuerte, que empezamos a tener una respuesta desde el Ministerio Interior. Perdón, pero era eso nomás. Mira, quiero agregar aquí algunos comentarios a propósito de lo señalado en Argentina. Elian nos cuenta que gracias a Susana Trimarco, que lleva 20 años peleando por cambios en la legislatura argentina y aún sigue su hija sin aparecer, en Argentina, ¿no es cierto?, es que Argentina tiene visibilidad frente a la trata. Patricia nos comenta que parece un incentivo perverso que solo se contabilicen las formalizaciones de trata porque aparece Chile como con mejores índices por no tener trata. Al final es una ilusión, sin lugar a duda. Y Claudia Torres te pregunta, Denise, ¿en qué gobierno fue lo que tú relatas? Que entiendo que fue... Michelle Bachelet, 2008. 2008. El que sacó el decreto de ley fue Felipe Arboe, que era secretario general de gobierno, una onda así, que fue realmente la única persona que nos pescó, que había que tomar decisiones frente a esto. Claro. Y después sale el proceso en el tiempo en el primer gobierno de Piñera. Claro, y después en el primer gobierno Piñera, en el último año, se activa y se saca el plan de acción, el protocolo que vamos a revisar a continuación. Este es el sitio web, me voy a ingresar de inmediato, pero quería hacerles una pequeña como visita. Es un sitio web que es de las cosas que podemos como felicitar al Estado, porque la mesa actual ha sido como muy diligente en mantener muy actualizada esta página con información, con las actividades de la sociedad civil, y tiene, como les digo, información valiosa. Lo primero, contarles que a nivel oficial, la mesa intersectorial comprende prácticamente todos los ministerios. Fíjense cómo está Interior, está el Ministerio Público, está Relaciones Exteriores, está Defensa, Justicia, Desarrollo Social y Familia, Trabajo, Educación, Salud, el Ministerio de la Mujer, Carabineros de Chile, Policía de Investigación, está el Instituto de Derechos Humanos, que en Chile tiene la capacidad de poder querellarse en materia de trata, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, el Alto Comisionado para los Refugiados, ONG Raíces, Corporación Humana, INCAMI, que es el Instituto Católico de Migración, Fundación Libera, Fundación Honra y Fundación Madre Josefa. Esto constituye la Mesa Nacional, y estas instituciones, para efectos de trabajo, se subdividen en la Subcomisión de Prevención, de Control y de Víctimas, y en principio las mesas regionales se les insta a que puedan tener una orgánica más o menos similar, y efectivamente no todas están funcionando activamente. Yo diría que la más activa es la mesa de Valparaíso, y en segundo lugar la mesa de Coyhaique, que se activó el año pasado, y hubo en su momento Punta Arenas también fue relativamente activa. ¿Qué es el protocolo intersectorial de víctimas? Y esto es importante que lo conozcan para efectos de derivación. El protocolo intersectorial de víctimas es uno de los documentos que se saca en el año 2013 y que es un esfuerzo de coordinación de la oferta pública y privada para víctimas de trata. Lo que hicieron en aquella oportunidad es catastrar todo lo que hay, qué es los servicios que tienen las distintas instituciones, y a través del coordinador de casos nacional, cuando llega un caso o por fiscalía, o por policía, o por la sociedad civil, la coordinadora activa los distintos servicios que entrega la mesa, y que van, principalmente la mayoría de los servicios lo entrega el Ministerio Público, alojamiento protegido, medidas de protección, pero también tenemos, ¿no es cierto?, atención en salud, que es principalmente en la región metropolitana, hay muchas deficiencias, y tenemos asistencia psicológica, tenemos regularización migratoria, que ha funcionado muy bien, y, ¿no es cierto?, en el caso de explotación sexual, existen los proyectos frente a la explotación sexual, ¿no es cierto?, alrededor de 19 proyectos. ONG Raíces es digamos, un referente en esta materia con sus centros,
y tenemos en la actualidad también la oferta de poder representar judicialmente a víctimas, que la entrega tanto Corporación Humanas, que tiene un enfoque en mujeres, como nosotras, que tenemos un enfoque en trabajo forzado, un poco para poder distribuir los escasos beneficios. ¿Ah? Este es el último plan de acción, 2015-2018, y en el sitio web ustedes directamente tienen cómo identificar a víctimas, qué hacer frente a un posible caso de trata, orientación, material de difusión, datos estadísticos, y básicamente qué hacer frente a un caso de trata. Bueno, lo primero que tienen que saber, por supuesto, es que cuentan con Fundación Libera y ONG Raíces para recibir eventualmente cualquier tipo de denuncia que nosotros pudiéramos colaborar, orientar, fortalecer para denunciar ante la mesa y ante nuestros contactos en la BRITRAP. Pero si ustedes quisieran directamente, ¿no es cierto?, denunciar, está la Brigada Investigadora, el OS9 de Carabineros, que es el que ve crimen organizado y que incluye la trata, y por supuesto el Ministerio Público y eventualmente Denuncia Seguro, pero no todas las personas de Denuncia Seguro tienen formación en trata. Desde esa perspectiva, lo ideal que recomendamos nosotros, además de que ustedes eventualmente nos denuncien a nosotros, es la BRITRAP, ¿ah? Por lejos la BRITRAP. Y adicionalmente, por supuesto, cuenten con la mesa y con el protocolo de asistencia a víctima, que está inserto en el programa de apoyo a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Ah? Estas son las tres. Voy a responder enseguida a las preguntas de Patricia y de Claudia, solamente comentarles que existen estos tres documentos, que son muy buenos documentos. Está la Guía de Detección y Derivación de Víctimas de Trata de Personas, de carácter general. Ustedes, por supuesto, que van a ver material que ya hemos revisado en este curso, pero de todas formas es un buen documento que se descarga directamente. Luego tienen la Guía de Buenas Prácticas en Investigación Criminal del Delito de Trata, que es específicamente para policías e inspectores. Y finalmente está la Guía de Actuación en Fiscalizaciones Sectoriales, que fue una guía pensada para fiscalizadores del trabajo, sanitarios, de las municipalidades, y para cualquier ente estatal que realiza fiscalización y que por lo tanto entra a las casas, entra a restaurantes, entra a fábricas, y que a nuestro juicio debiera tener mucha mayor difusión de la que actualmente tiene. Finalmente... Y hasta que se actualizó, estas guías se han actualizado y eso también es importante. El problema es que no se socializan, no... Ese es el cuento. Exacto. Y antes de responder a las preguntas, quería compartir con ustedes un pequeño recorrido por el sitio de la mesa, que es este. Fíjense cómo aquí van a encontrar información de eventos que pueden estar ocurriendo. Este mismo curso fue publicitado, ¿no es cierto?, en la página. Y les comento que la mesa de trata trabaja muy de la mano con el Observatorio de Trabajo Infantil del Ministerio del Trabajo, que tienen información no sobre trata infantil o trabajo forzado infantil, sino que sobre trabajo infantil, pero de todas formas es un referente más o menos importante. Y en ese sentido quería mostrarles esto. Fíjense acá, en mesas regionales, ustedes van a encontrar, como les digo, no todas están activas, pero particularmente por las regiones en que cada una está inserta. Tenemos, ¿no es cierto?, desde Valparaíso, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Ñuble, Los Lagos, Aysén, Magallanes, además de toda la zona norte, con los que estuvimos en el curso pasado. Y fíjense que son distintas figuras públicas. Hay intendentes, hay seremis, hay coordinadores regionales de seguridad pública, pero también es un referente si alguno de ustedes necesariamente pudiera contactar. Quisiera contactar además de nosotros. Fíjense cómo este es el programa también, vamos a abrirlo aquí enseguida, el programa contra el trabajo infantil, para que también puedan conocer esa página. Y aquí en cada una de ellas comentarles, bueno, tienen la legislación, la Convención de Palermo, la Ley 20.507, el Reglamento de Extranjería, y esto, los documentos oficiales, quería hacer un especial hincapié, porque además de encontrarse con el decreto de la mesa, el plan de acción, el segundo, se van a encontrar con el convenio intersectorial que aprobó el plan de acción el año 2013, y esto es lo más importante, se van a encontrar con el protocolo intersectorial de atención a víctimas de trata, que lo vamos a abrir también para que lo vean.
Este es el protocolo explica de qué se trata, y este protocolo tiene dos grandes partes. La primera, ¿no es cierto?, es bueno, qué instituciones forman parte del protocolo. Esto ha aumentado porque este es el documento no actualizado, y se aplica para adultos y para niños, y eso nos interesa a nosotros el día de hoy. Me voy a ir específicamente al tema de niños. Bueno, vamos a mostrarle aquí cuál es la idea. La idea es que todos los integrantes de la mesa, cuando nos llega un caso de trata, cualquiera de nosotros puede activar el protocolo. ¿Y cómo se activa? Se activa a través de la comunicación oficial a la coordinadora de casos de trata. Este es el documento que quiero mostrarle. Uno lo activa enviándole un informe específico que se llama el informe de Valoración integral. Espérense que quedó pegado esto. Y básicamente se contacta a la coordinadora, y la coordinadora inmediatamente contacta a Sename, por ser el ente, digamos, a cargo, y empieza a coordinar la prestación de los distintos servicios. Tenemos una deuda con las víctimas de trata adultas, en el sentido que solamente existen los alojamientos para mujeres. Existe una sola casa para víctimas de mujeres en Chile, que es una casa Para 10 mujeres. ¿Ah? Para 10 mujeres solamente. Y para de 10 todo mujeres el país. Y finalmente, aquí está demorándose en cargarse, y en el caso de los menores de edad se cuenta con la acogida de los centros de Sename, con lo bueno y lo malo que significa eso, porque ya sabemos todos, ¿no es cierto? Ahí Claudio me pone una cara, ya sabemos lo que significa el Sename. Volviendo, y bueno, y las invitamos, porque nosotros hablamos de este tema, pero las invitamos a revisar el Observatorio de Trabajo Infantil. Viene información que ya hemos entregado nosotros, pero es una página que está muy bonita, muy bien hecha, cuenta un poco cuál es el enfoque, y los invitamos muy cordialmente a revisarlo. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes, y a continuación queríamos terminar el día de hoy con Carla Retamal, de Educación para Todos, del Ministerio de Educación, y Carla nos va a contar específicamente cuál es la política de prevención y de política pública en materia de trata y en materia de otros elementos, ¿no es cierto?, vinculados con esto en relación con los niños, como es el aspecto de la inclusión y el aspecto de los estudiantes extranjeros. Entonces, felices de tenerte acá, Carla. De inmediato te voy a hacer... Perdón, antes de que pase Carlita, perdón, bien cortito. Es importante tener claro que la explotación sexual, incluyendo la trata, con fines de explotación sexual, no es trabajo. Hay que estar súper clever en eso. ECPAT International, de la cual nosotros somos ECPAT Chile, y UNICEF lo definieron así. No puede OIT tomar una definición como trabajo infantil. Fue una pelea internacional más o menos, estoy hablando de hace como 15 años atrás más o menos. Entonces, si ustedes leen el trabajo infantil de OIT, está muy bien explicado, pero muy bien explicado, que este tema es esclavitud, es violencia, y tiene mucho que, obviamente no se le puede comparar como un trabajo, porque eso sería además ilegal, porque la explotación sexual o prostitución de niñas, niños y adolescentes no es posible que se visualice como un trabajo. Fue una pelea internacional muy grande, pero después ECPAT y UNICEF aceptan cuando OIT saca el documento final del 182, ¿no? Creo que el 182, que habla del trabajo infantil y las peores formas. Pero hay un hincapié, y yo no tengo a mano en este minuto, pero hay mucha claridad en el 182 para especificar que esta cosa no es trabajo. No sé si me quedó claro, pero es medio enredado, pero es que no se puede asociar la explotación sexual comercial con trabajo. No es posible. ¿Ya? Súper. Eso nomás. Gracias, Denise. Perdón. Carla, somos toda oídos. Adelante. Gracias. Las saludo, somos puras mujeres.
Quisiera antes de subir una pequeña presentación de apoyo de las personas que inscritas al curso, quienes efectivamente trabajan en alguna comunidad educativa, si me pudieran dar una pequeña presentación como el rol que cumplen y en qué esta zona sur, entonces, qué rol cumplen, o profesión, oficio, de qué escuela. Tú eres de la escuela, ¿no? Catherine, adelante. Sí. Mi nombre es Catherine, trabajo acá en Magallanes, en la región de Magallanes, en el Liceo Experimental de la UMAC. Y hago cursos de tercero, soy básica, de tercero a sexto básico. Gracias. ¿Hay alguien más disculpa, profesora Catherine? Sí, profesora. ¿Alguien más que trabaje directamente en alguna comunidad educativa? Hola. ¿Sí? Yo soy Celeste Sepúlveda Castro, soy asistente social y trabajo en Junji. Ya. Asesoro jardines infantiles. Sí, sí. Gracias, Celeste. De la Araucanía. De la Araucanía. Dirección regional. Sí. Y para conocer así brevemente a Patricia, Lau y Elian, ¿se me pueden contar? Bueno, mi nombre es Laura, soy cientista política, soy licenciada en Ciencia Política, trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Argentina, y trabajo en el programa provincial de lucha contra la trata de personas y asistencia a la víctima y su familia. En particular me interesó el curso porque nosotras damos muchos talleres y cursos de formación, sobre todo a agentes estatales que tengan asistencia o que puedan de alguna forma poder detectar o denunciar, digamos, tengan vinculación con la comunidad. Ahí está el vínculo con educación, digamos. Exactamente, pero con el Ministerio de Educación nunca pudimos hacer nada. Es como que nosotras somos las que capacitamos y vamos, pero es muy difícil, no sé cómo es allá, pero acá es bastante difícil generar vínculos con el Ministerio de Educación y meternos en su currícula. Pero bueno, la idea es capacitar a las personas que puedan llegar a tener algún tipo de relación con alguna posible víctima. También a las fuerzas de seguridad, pero sí, bueno, por ahí viene mi trabajo. Gracias. Y Elian, no sé si tú puedes contarle a Carla, porque tu labor es muy buena. Brevemente, como para conocer el vínculo que tienen con el sector de educación que me toca hablar. Ya, hola, por acá Elian Mafioli. Yo soy directora de una compañía de circo social. Trabajamos con niños que viven esclavitud doméstica, en riesgo también de ir a Sename, de muy baja condición sociocultural, digamos muy vulnerable. Y en cuanto a la trata, el año pasado, en julio, para poder lanzar a final de mes, visibilizar un poco lo que es la trata de personas, lanzamos un proyecto, una obra de teatro aéreo, Emanes, que se conecta con lo que es Sename, significa Sename, de atrás hacia adelante, y que surge un poco de querer no visibilizar lo que viven miles de niños y niñas, sumado a mi historia, que viví esclavitud, a los 11 logré escaparme y creo que nace desde ahí poder querer comunicar y sanar a través del arte, desde mí hacia el resto. Esa sería como mi conexión ahí con la educación y todo lo que hacemos con la escuela. Gracias, Elian. De nada. Y Patricia, si me puedes contar brevemente tu vínculo con educación. O si hay, bueno, ambos padres eran profesores, así que por ahí me viene. De profesión abogada, y para ser agente de cambio uno tiene que conocer, saber, estudiar, y así se logran las cosas pues, a través de la educación. Yo creo que ese es el motor de cambio que tenemos a mano. Gracias. Bueno, Clau, igual te voy a dar la palabra, aunque te conozco, pero sería discriminación positiva. Yo trabajo con Carla. Yo estoy a cargo de un programa que se llama Biblioteca Migrante, un programa de lectura que busca la inclusión y la valoración de la diversidad. En eso trabajo, claro, y tocamos distintos temas y quizá, bueno, aquí
Aquí aparecen temas que no hemos tratado tan explícitamente con un texto. Hay un libro sí que trabajamos que es Iqbal, que es un niño pakistaní que vive en la esclavitud. Ese libro lo tenemos en la biblioteca, pero claro, trabajamos los temas a través de la lectura, a través de la conversación literaria. Eso. Lindo. Preciosa la historia y terrible la historia de Iqbal. Sí. Gracias. Bueno, esta pregunta es importante porque no da lo mismo como a quien uno le habla, ¿no? Claro. Mi interés principal en representación de la Unidad de Educación para Todos es como contarles y relevar principalmente cuál es el rol del Ministerio y del sector de educación en la materia, donde nosotros siempre somos bien insistentes, y acá la presentación está principalmente focalizada a profesionales de comunidad educativa, ¿no? Entonces a la profesora, a la colega de Junji, y contarles al resto que desde sus oficios, desde sus labores y roles que llevan, la educación claramente siempre es relevante y es una oportunidad de abrir puertas, ¿no? Es una oportunidad de abrir puertas, y desde ahí está el principal rol que tenemos como sector, que no somos el sector que tiene la responsabilidad de reparar situaciones de vulneración de derechos graves, como la trata de personas. La escuela y los espacios educativos no son, el espacio de establecimiento educacional formal, no son, son espacios formativos, ¿no? Son espacios que tienen el contexto ideal para la prevención y la detección temprana, pero no son espacios reparatorios ni terapéuticos. Esos son otros espacios, ¿no? Entonces, la importancia ahí es muy relevante identificar el rol de cada cual. Acá yo creo que en el curso les ha quedado sumamente claro el rol que tiene Fundación Libera, Fundación Raíces, y por lo que acaba de mostrar Carolina en la descripción de la mesa, cada institución del Estado, cada ONG, cada organismo asociado tiene un rol. Y el nuestro, el de como sector, es principalmente formativo y preventivo, ¿no? Sí, contarles brevemente, y la presentación está bien dirigida, como digo, en el contexto del rol del sector de educación, y cómo situamos esto que es un tema tan específico como la trata de personas, que lleva tantos años por instituciones, ¿no? Pero que no es de competencia directa del ministerio. ¿Desde dónde cómo entra? ¿Cómo dialogamos de esto en las comunidades educativas? Desde quienes no trabajan directamente en escuela, cómo entran a conversar en diálogo con escuelas para abordar esto, ¿no? Y esa es la cadena que yo quiero presentarles. Primero contarles, bueno, que pertenezco a la Unidad de Educación para Todos, de la División de Educación General, que es la división al interior del Ministerio que tiene la función de orientar al sistema educativo en el marco de la legislación vigente, ¿no? Somos el órgano rector, es el órgano que indica al sistema escolar cuáles son las viabilidades, los caminos para el cumplir, digamos, los objetivos que la educación en Chile desde sus distintas leyes mandata. Y desde la ley de inclusión que sale el año 2015 en adelante, ¿cierto? Uno de los desafíos del sistema escolar, de todos los actores del sistema escolar, en toda su trayectoria educativa, desde la educación inicial parvularia, está organizada desde Junji, ¿cierto? Integra y Subsecretaría de Educación Parvularia, hasta nosotros vemos solo la educación escolar, ¿cierto? Hasta lo que es la educación de adultos en materia de completar la educación media. Y nuestro rol comunidad es fortalecer el desarrollo de comunidades educativas inclusivas. Bueno, somos la unidad dentro del ministerio que orienta al sistema escolar y que está mandatada a entregar herramientas teórico-prácticas, educativo-formativas, para alcanzar este desarrollo de comunidades educativas inclusivas. Y desde ahí es muy importante desde donde vamos de lo general a lo específico. Cuando hablamos de temas, cualquier tema asociado a la trata es un tema muy específico, ¿no? Que está en el marco de vulneraciones de derechos,
y que la entrada que nosotros damos para y todos estos temas, tenemos que situarlo desde la educación inclusiva. Si nos paramos desde la educación inclusiva, todos y todas sus características, todas las historias de vida que hay detrás de cada estudiante en cada parte de la trayectoria educativa son motivo de preocupación. Entendiendo el elemento esencial que nosotros ponemos a la base de nuestro marco conceptual para entender la educación inclusiva, y esto es importante relevarlo porque es parte de las últimas cosas que el Ministerio ha disponibilizado al sistema escolar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? ¿No? El concepto de inclusión está muy capturado desde las políticas de Estado asociadas a discapacidad. Pero desde educación, cuando hablamos de educación inclusiva, estamos hablando de que tenemos que formar, educar a todos y todas, que eso implica mirar una diversidad cultural, donde hay una serie de identidades, pluralismo, e historias de vidas que pueden estar marcadas por la vulneración de derechos, por ejemplo. Y por tanto no da lo mismo ni el trato, ni la enseñanza o las posibilidades de interrupción de trayectorias educativas no se pueden alertar si no tenemos a la base que tenemos un grupo diverso de estudiantes en sala. A la base, entendiendo el marco conceptual, a la base teniendo la diversidad cultural, el lente siguiente es el enfoque inclusivo, que lo entendemos desde 3 conceptos: la presencia, el reconocimiento y la pertinencia, en la medida que apelamos a cumplir, que primero que todos, a garantizar el derecho al acceso a la educación, ¿no? Probablemente muchos casos de trata no están insertos en la escuela. Los hijos o hijas de víctimas, o incluso mujeres adultas o hombres adultos o jóvenes que no han logrado completar su educación. Entonces ahí el rol de quienes están trabajando fuera de la escuela en distintos roles, ¿cierto? Cómo relevar el derecho a la educación como parte de los procesos reparatorios de las víctimas de trata y de los hijos e hijas de víctimas de trata. Presencia tiene que ver con acceso, reconocimiento tiene que ver con entender la diversidad que pueda estar presente en toda la comunidad educativa, y en la medida que reconocemos diversidades, generamos procesos formativos pertinentes. Y el enfoque intercultural, que hace referencia a valorar la educación desde las distintas culturas y diversidades, ¿no? Desde la creación de puentes, donde no puede haber uno por sobre otro, donde valoremos y se forme, la escuela es un espacio no solo para enseñar lenguaje y matemática, ¿no? También es un espacio para enseñar formación ciudadana, para enseñar valores de no discriminación, para enseñar convivencia inclusiva, ¿no? Entonces, todos estos elementos que forman parte en distintos objetivos transversales del currículum nacional, es parte de lo que nosotros relevamos en un compromiso de toda la comunidad educativa, de todos los actores de la comunidad educativa, para lo que entendemos por educación inclusiva. Parte de aquí porque esto es lo que le da sentido al relato de llegar a algo tan específico como la trata de personas. Nosotros es muy importante el dar sentido y fundamento del por qué es importante hablar de tal o cual cosa. En la medida que entendemos el foco de lo diverso, vamos a poder ser capaces de mirar y detectar situaciones que puedan estar fuera de la norma. Entonces acá, de lo general a lo específico, vamos, ¿cierto? En este marco conceptual de educación inclusiva, nosotros identificamos grupos de especial protección, y dentro de esos grupos de especial protección están los estudiantes migrantes internacionales, ¿cierto? Estudiantes extranjeros, desde donde están las principales alertas de este delito de trata de personas. Se veía en los casos que se leyeron de ejemplo, ¿no? Eran casos de personas extranjeras, personas de Ecuador se mostraban, y generalmente la migración internacional se levantan. Eso no significa que no haya, como lo tienen que haber visto en el curso, ¿no? No me voy a extender en cosas de trata porque los organismos de trata hablan de trata, y yo vengo aquí a situar cómo entra esto en el contexto de los procesos formativos y educativos y desde el rol que el Ministerio ha tomado para visibilizar este.
pero si bien es cierto, hay trata a nivel nacional, en lo que son las cruces de frontera, es donde principalmente se detectan la mayor cantidad de riesgos. Entonces, en el ministerio nosotros hemos trabajado en una política nacional de estudiantes extranjeros que tiene el foco de generar estrategias específicas para la inclusión de toda persona extranjera que se logre garantizar su derecho a la educación, a concluir sus trayectorias educativas y acceder sin dificultad, sin distinción de su situación migratoria, que puedan tener el derecho a ingresar a lo que corresponda en la trayectoria educativa, si es educación parvularia, a educación media, pero que logren completar su trayectoria educativa en el país. En el marco de esta política es que nosotros situamos las acciones vinculadas al delito de trata de personas. Y aquí una serie de ideas bien breves, que estas son como entradas, ¿no? Porque nosotros nos hemos topado con qué tiene que ver la trata de personas con mi labor de profesor, qué tiene que ver con mi labor de escuela, de liceo, ¿no? Con labor de actores tan relevantes como la colega asistente Celeste, de Junji, que son actores técnicos, ¿cierto?, que van orientando en sus territorios, que van generando diálogos en educación. Hay muchos que nos consultan, pero ¿qué tiene que ver esto con la educación? ¿Qué tiene que ver esto con la escuela, con mi rol formativo? Bueno, sí tiene que ver si nos situamos desde la educación inclusiva. Porque desde la educación inclusiva, entendiendo que no hay un grupo homogéneo de estudiantes, sino que hay una diversidad de historias de vida, de creencias, de culturas, de vulneraciones, menos, de distintas perspectivas de mundo, ¿no? En la medida que logramos ver las diferencias, logramos entender que sí, todo tiene que ver, todo está dentro de la escuela, todo está en la historia de los estudiantes, de las familias. Y desde ahí los procesos formativos, para que sean pertinentes, tenemos que tener en consideración y alcanzar a ver lo que no logramos ver en la medida que no lo estudiamos. Y desde ahí es tan importante, es cierto, como dice acá como el primer punto, uno ve lo que alcanza a ver finalmente. Pero es por eso para nosotros, como ministerio y para todo el sector educativo, es tan relevante hablar de trata de personas, porque ya han visto en el curso y se ha relevado solo en esta sesión. Me imagino que lo trataron profundamente en las sesiones anteriores, pero es algo de lo que no se habla. O sea, Carolina al principio nos decía que incluso jueces, PDI, no están al tanto profundamente de esto. Entonces, si bien es cierto, puede parecer muy lejano a la escuela, pero desde este enfoque de derecho, no debiera ser lejano, y debiéramos hablarlo, y en la medida que se hable, se visibiliza, y de ahí contribuimos ya a 2 pasos en toda la tarea grande que tienen los distintos sectores y las distintas organizaciones para visibilizar este grave delito, ¿no? Otra motivo así como idea fuerza aquí de por qué es importante en un contexto educativo hablar de trata, porque se puede detectar una posible a tiempo, ¿no? En la escuela, los espacios educativos, la sala de clase, la comunidad educativa, las reuniones de apoderados, son espacios donde uno puede detectar, y uno no logra detectar en la medida que no se forma. Uno ve lo que alcanza a ver. Y desde ahí es la relevancia, por ejemplo, de la apuesta que hace Libera con este curso, y de muchas otras estrategias que hay, ¿no? Detectar a tiempo para prevenir. Y derivar a tiempo. El rol de la escuela, si bien no es terapéutico, no es reparatorio, es formativo en primera instancia, pero sí tiene la capacidad de derivar a tiempo. En la medida que detectamos a tiempo, derivamos a tiempo a los organismos que sí son responsables de reparar y de llevar los procesos judiciales para que todo esto avance, ¿no? Y hasta ahí llega la escuela, pero eso es muy importante diferenciar en términos de los roles. Y en los espacios desde la educación inclusiva, lo que nosotros promovemos es una cultura de cuidado y protección. En la medida que soy capaz de identificar las diversidades de los estudiantes y de sus familias, de lograr comprender qué diferencias conforman lo que es una sola comunidad educativa, logramos también promover una cultura de cuidado y protección. Desde ahí también es muy relevante hablar no solo del delito de trata de personas, sino informándose en las distintas vulneraciones de derecho
porque la trata de personas es como una versión muy extrema, ¿no? Bien extrema de lo que es una vulneración de derechos, esclavitud moderna, pero hay muchos otros tipos de vulneraciones y de abusos de los cuales los estudiantes y eventualmente sus familias pueden ser víctimas. Y en la medida que se detecten a tiempo, en la medida que se promueve una cultura de cuidado y protección en la comunidad educativa, estamos alerta y estamos a tiempo para ir resolviendo situaciones, en la medida que haya también redes de apoyo en las localidades y en las comunas, ¿no? Y bueno, prevenir la prevención, ¿no? La prevención como principal eje del rol formativo en general. ¿Qué hemos hecho nosotros como ministerio en este sentido? El ministerio, Carolina lo mostró, forma parte de la Mesa Intersectorial de Trata de Personas, principalmente desde el rol preventivo, y desde el rol que tenemos como división y comunidad de educación para todos. El año 2019 hicimos la gestión de para poder trabajar con Raíces, con Denise y su equipo, y de levantar un primer documento de base que ayude a las comunidades educativas a relevar y visibilizar el tema de la trata. Este documento, que es ustedes lo han ido revisando, entiendo, en el curso, aquí puse como el índice, ¿no? Que va desde por qué es importante, que es lo que yo les estoy hablando ahora, por qué es importante abordar esto en contexto educativo, que pareciera ser algo tan lejano, pero no lo es, desde la educación inclusiva. Y aquí la guía desarrolla, esta guía la construimos en un trabajo de campo con equipos educativos de la educación de adultos, donde también visibilizamos que puede haber un foco importante de posibles víctimas, ¿no? En la educación de adultos, donde ahí hicimos unos focus para identificar cuáles son los elementos esenciales que un profesor, que un trabajador social, que un psicólogo de escuela, que un equipo directivo, que un equipo de convivencia debe tener en cuenta al minuto primero, para darse cuenta, que lo primero es visibilizar, ¿no? Y segundo, para saber qué hacer. Entonces la guía transita desde el situar en contexto educativo esto, deja muy en claro en el transcurso de que esto que también nos ha pasado, que en algunas comunidades educativas genera un poco de ansiedad y alerta. Entonces la comunidad educativa no es el organismo que debe ni reparar, ni tratar, ni terapiar a ningún caso de ningún tipo de vulneración de derecho, pero sí aquí en esta guía están las herramientas y los indicadores necesarios para identificar posibles situaciones de vulneración con foco específico en la trata, ¿cierto? Y detectar a tiempo. Es que salen los mismos organismos de derivación que mostró Carolina en la presentación anterior, están escritos en la guía para denuncias, el último punto, denuncia, orientación y protección. Está todo ahí escrito. Bueno, la presentación se va a compartir, pero está descargable, no sé, imagino que capaz está como en el repositorio como de material del curso, pero aquí está lo esencial y lo práctico, ¿no? Y sí, bueno, a la profesora Catherine y a Celeste, bueno, y las otras personas también, si tienen interés de tener la guía impresa, nosotros en todas las secretarías de educación regional tienen disponible este material impreso. La Unidad de Educación para Todos tiene un referente en las 16 regiones del país, en las 16 secretarías regionales de educación, y cada profesional a cargo de Educación para Todos en la Ceremi tiene este material impreso. Entonces, si requieren, que el material impreso sirve para comunicarlo con otros también, ¿no? La idea, Carolina lo dijo, que quienes están haciendo este curso se pueden convertir en agentes de cambio, y sabemos que una persona en una comunidad educativa, una profesora, un actor, no es suficiente para ello. Hay que difundir, ¿no? Hay que dialogar con los otros y mostrar. Y el camino de mostrar está, el camino en educación, en una escuela, en un liceo, en cualquier espacio formativo, el punto de entrada para abordar es este. Y de ahí pueden surgir muchas conversaciones al interior de los espacios. Así que eso.
Gracias, Carla, fantástico. Qué buenísimo el dato de poder tener una copia física, fantástico. Sí, no sé cómo sale. Ahí. Y felicitaciones por el trabajo. A propósito, lo cierto, lo que dijo Laura, que se tuvo que retirar porque, bueno, ya es una hora más tarde. La verdad es que es fantástico cuando el Estado se une con la sociedad civil y se crean productos como este, y esperamos que poder seguir difundiendo, es decir, cursos como este, o charla, o seminario, lo que sea. Tenemos que seguir pensando en el futuro porque es clave para la detección de trata, así que fantástico este esfuerzo mancomunado. Muchísimas gracias por lo que nos cuentas. Súper interesante además el tema, como el tema de la trata es un tema de inclusión, porque en el fondo alguien que no es un esclavo es alguien que está fuera de la comunidad de aquellos que consideramos sujetos de derechos, y es eso. No es un tema de pobreza, no es un tema de criminalidad organizada, es un tema político en el sentido antiguo de la palabra política, es decir, de la polis, quienes formamos, ¿no es cierto?, este círculo de semejantes. Muchísimas gracias, y bueno, siendo las 20:14 horas, que quisiéramos, de Libera, bueno, muy agradecidas de la presencia de cada una de ustedes, de Elian, de Catherine, de Patricia, de Claudia, bueno, de Laura que no está, de María Paz, de Celeste, Carla, gracias por acompañarnos nuevamente, y por supuesto a mis colegas Denise y Paz, un gusto como siempre. Y van a seguir sabiendo de nosotras, uno, por el evento que tenemos el sábado, que están cordialmente invitadas a las 10 de la mañana, muy cortito, solo 1 hora. ¿Es a las 10 o a las 10? O a las 10, es a las 10. Es a las 10, les vamos a enviar el link. Y por supuesto, donde no pueden faltar, porque las vamos a llamar con su nombre, y es en la entrega en el seminario de cierre y entrega de certificado. El 31, perdón, el sábado 31, creo que es en un horario bastante decente, a partir de las 10, no antes. Y desde ya también hacerles la invitación, particularmente Catherine, Celeste, ya que son de la comunidad educativa, estamos buscando a un expositor representante de Chile, alguien que quisiera implementar algo en su comunidad, así que felices, súper receptivas si ustedes estuvieran interesadas, nosotras felices de tenerlas ahí como expositoras de Chile, de la experiencia, de la reflexión, pero bueno, vamos a tener varias semanas para contactarnos con ustedes y dejarlas cordialmente invitadas. Denise, te dejo la palabra para ir despidiendo. Yo agradecer nuevamente a la Katy, a Claudia, a Celeste, a Patricia, a Carla, que vino también otra vez a compartir con nosotros, a Paz y a Carolina. Elian, pues es que como no le veo la carita ahí, yo la verdad creo que un agrado haber participado con todos ustedes. Sinceramente creo que es tan relevante poder incorporar en todos los espacios, los distintos espacios, independientemente que no solo los profesores, distintos espacios, la temática y socializarla de manera de estar ahí siempre hablando de esto de una otra manera, incluso la propia familia, ¿me entiendes? Porque de repente nos pasa con gente muy cercana y que no está visualizando que este es un proceso de trata. Yo lo que quería preguntarle a la Carla, están en los objetivos estos, ¿no? En los objetivos transversales que tiene el Ministerio de Educación en los distintos niveles, todo lo de la inclusión está en los objetivos, ¿verdad? Sí, se despliega, hay objetivos de aprendizaje transversal que refieren de manera directa a la inclusión, y en distintos objetivos de aprendizaje, en los distintos niveles educativos, uno puede encontrar la inclusión dicha de distintas maneras. En algunas asignaturas más por sobre otras, pero en todas las asignaturas de manera transversal, desde los objetivos transversales, pero también hay objetivos de aprendizaje que hacen referencia a esta inclusión. La Claudia me va a apoyar. Claudia, pero está muteada. Sí, están los objetivos, dentro de los objetivos transversales, y dentro de cada asignatura están los objetivos de aprendizaje actitudinales, ¿ya? Que también han sido mandatados a ser considerados en la evaluación, como en la formación del ser persona, ¿cierto?
Y en ese sentido es súper bonito mostrarle a los profesores cómo es que pueden trabajar intencionalmente los temas actitudinales, ¿cierto? Claro. Y lo otro es que el currículum da muchas oportunidades y lo que uno tiene que apoyar a los docentes es ver dónde están esas oportunidades. Y por lo que nosotros abogamos es la importancia de tratar los contenidos a través de la conversación y a través del conocimiento del otro, de conocer la historia del otro. A través de la historia del otro es donde vamos descubriendo en el fondo todos estos temas, como dice Carla. Y la guía, yo encuentro que quedó súper buena en ese sentido porque aterriza cuál es el rol de la escuela, cómo un profesor puede identificar un caso de trata de personas, cuál es el rol que les corresponde, además que nosotros estamos mandatados por ley a denunciar cualquier abuso a los niños y las niñas, entonces, y eso en el sentido amplio. Eso está en la Y eso legislación. claro, eso está, entonces también aparece en la guía que ustedes elaboraron en conjunto. Yo encuentro que quedó súper buena porque tampoco es muy larga, es súper concreta, y ahí, bueno, sería súper bueno facilitárselo a Junji y trabajar en conjunto, que nosotros también podemos apoyar en eso. Yo me estoy ofreciéndonos, pero, pero desde el punto de vista práctico también, que es en el aula, en la sala de clase, eso. Nosotros súper dispuestos a trabajar y cuando lo pidan también. Y para reforzar, sobre todo para la profesora Catherine, contar que en nuestra página web tenemos mucho material de educación inclusiva, la educación, lo que yo mostré, es que para nosotros siempre es importante mostrar el marco, ¿no? Desde donde nos paramos para hablar de cada uno de estos temas. Claro. Tenemos mucho material en nuestra página web de distintos tipos de contenidos asociados a la educación inclusiva y vinculados al currículum. Muchos de nuestros documentos muestran. Los bajamos todos, los organizamos en función de la temática. Entonces, Katy, tú lo vas a encontrar en el taller 4. En el link. En el link de la carpeta materiales, efectivamente, Mineduc tiene un catálogo extraordinario, comunidad inclusiva, comunidad educativa inclusiva, política inclusiva, la política de los estudiantes extranjeros, y lo bajamos en el mismo orden que lo tiene el Mineduc, por tanto tú vas a encontrar las carpetas todas ordenadas. Genial. Gracias. Lo bajamos todo. Qué bueno, y eso son las relaciones virtuosas, porque nosotros también, la inclusión, a pesar de ser ley desde el 2015, no es que esté completamente masificado cada uno de los documentos que nosotros vamos desarrollando para ir facilitando como herramienta. Entonces, claramente son relaciones virtuosas estos espacios donde se dan a conocer este material que pretende ayudar, ser reales herramientas para los docentes y los profesionales de la educación. Sí, y ahí es como avanzar de la inclusión, del acceso a la educación, ya a temas mucho más profundos, que son mucho más cualitativos, que tienen que ver con los pilares también de la educación, que son tan antiguos de Delors, el aprender a ser, el aprender a vivir, el aprender a convivir, y me falta uno más que ahora no se me viene a la mente. Es muy tarde. Ya estamos cansados. Bueno, un millón de gracias a todas. Se pasaron amorosas. Vamos a sacar una última foto. Una foto. Sí. No vamos a estar todas, pero no importa. Las que se fueron. Sí, 1, 2, 3. Está bien. Perfecto, las vamos a enviar. Chicas, ha sido un placer. Sí, estuvo entretenido. Y nos veremos en el futuro. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Besitos. Chao, gracias. Tienen nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro mail. Exactamente. Sí. Por supuesto. Que esté muy bien. Cuídense. Un beso, un abrazo grande. Gracias, Carla. Gracias, chao. Chao, Catherine, Celeste. Chao. Chao.